Jóvenes, buenos días. Por favor, denme un par de minutitos para poder iniciar la clase. Estoy acá solucionando unos problemas técnicos. Ahora sí, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Espero que todos ustedes se encuentren bien, ¿ya? Este, y bueno, para avanzar ahora sí con nuestra sesión, eh, hoy día, o a partir de hoy, a partir de hoy, vamos a seguir hablando, pues, justamente de estas corrientes, ¿no? Que hacen que la educación, o que aportan a la educación. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es lo peculiar que vamos a ver en estas semanas? Que son corrientes psicopedagógicas. O sea, como ustedes saben, la educación siempre se apoya en distintas ciencias. Y una de ellas, y que es bastante importante considerarlo, ¿no? Es la psicología. Entonces, mientras la psicología como ciencia iba avanzando, también se empezaron a analizar ciertas situaciones, ¿no? De distintos autores, donde se decía, oye, esto, esto se aplica en educación. Esto es análogo a ciertos esquemas de trabajo que se hacen en educación. Entonces, será cuestión pues de poder ir aplicándolo, ¿no? Eh, y lo que vamos a ver hoy, por ejemplo, la primera corriente psicopedagógica que vamos a ver hoy día es el conductismo. ¿Han escuchado hablar del conductismo? ¿Han escuchado, por ejemplo, esa teoría del condicionamiento clásico de Pavlov? Eh, y que obviamente vamos a hablar hoy, les decía, a profundidad, y del condicionamiento operante de Thorndike y de Skinner. No sé si ustedes habrán tenido esa oportunidad de escuchar, pero si va a ser la primera vez, si hoy va a ser la primera vez que vas a escuchar, pues entonces te recomiendo prestar mucha atención, estar de repente también con un cuaderno de apuntes, ¿no? Eh, y a la vez también, en función a lo que veamos hoy día, hay un pequeño foro que completar, ¿de acuerdo? Hay un pequeño foro que completar. ¿Por qué? Porque, ¿por qué, profesor, vamos a hacer un foro? Foro chiquito también, ¿ah? No es tan grande, nuestro tiempo es muy reducido, obviamente. Pero lo que se busca es de que lo que se aprenda de la teoría hoy día sobre el condicionamiento clásico, sobre lo que es el conductismo, ¿no? Tú digas, oye, ya, ¿y esto cómo se aplica en educación? ¿Cómo se aplica en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, escucharemos la teoría, veremos algunos ejemplos y tú irás pensando, de repente como experiencia personal, tú como estudiante,
universitario o cuando eras estudiante escolar, ¿no? Sacarás de repente alguna experiencia relacionada al conductismo o de repente lo contrario. Tal vez en este grupo ya hay gente que ya está inmersa en la enseñanza y dirás, uy, esto yo lo aplico, ¿no? Y por otro lado, también pensar qué tan positivo o no es las corrientes psicopedagógicas que vamos a ir aprendiendo en estos próximos días, ¿de acuerdo? En estos próximos días. Buenos días con todos nuevamente. Quiero que me digan si se escucha. Solamente leí un chat de saludo, pero era antes de que yo hablara. Entonces, no quiero pensar que le estoy hablando a la pared. Sí se escucha, ¿no? Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Díganme, ustedes salúdenme. O están ahí con el pan con chicharrón en la boca. Buenos Buenos días, días, profesor. Sí se escucha. ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola, bien. Muchas gracias, muchas gracias. Yo dije, esta gente, estos chicos, ahorita deben estar con su pan con tamal, seguro. Quieren hablar. A ver, un ratito. Estamos acá. Ustedes tienen aquí, como se dan cuenta, distinto material, ¿ya? Sobre las corrientes psicopedagógicas y específicamente, mira, ¿no? Vamos a hablar hoy día del conductismo. Y hablar del conductismo es justamente conocer a fondo este aporte psicológico sobre el condicionamiento, porque conductismo viene de conducta, ¿de acuerdo? El conductismo es una corriente psicopedagógica que eh, nos da la teoría sobre los cambios de conducta que se puede dar en una persona, ¿correcto? Que se puede dar en una persona, pero que nace a través de experiencias justamente de psicólogos. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, para los últimos que han llegado, buenos días. Les decía que en estos días vamos a ver distintas corrientes psicopedagógicas, ¿de acuerdo? Que aportan a la educación justamente basado en la psicología, ¿no? Y vamos a ver específicamente, pues, estos tres, el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Y también a partir de estos marcos teóricos, de estas teorías del aprendizaje, ¿no? Eh, habrá que también, les decía a los que llegaban primero, de ir trasladando a una experiencia escolar si se aplica o no se aplica, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene, ¿no? Y conocer pues los distintos casos de aplicación. Por lo tanto, mis estimados amigos, el objetivo de esta sesión, primero es identificar, conocer en grandes rasgos. Hoy, a nivel macro, en grandes rasgos, las distintas corrientes psicopedagógicas. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Y luego, porque hoy hay que lograr dos objetivos. Primero es identificar distintas corrientes psicopedagógicas, ¿no? A nivel macro, a nivel de un cuadro de doble entrada, vamos a conocer, ¿de acuerdo? Y luego también vamos a profundizar sobre los aportes del conductismo, que es la primera corriente psicopedagógica que vamos a tocar hoy día, ¿de acuerdo? Los aportes del conductismo a la educación. ¿Sí? Y a la vez también podrás establecer justamente una relación mediante modelos pedagógicos actuales que vas a redactar, tú vas a redactar en un foro de discusión. ¿Listo? Este, Jorge, ya te leí tu mensaje personal. ¿Te parece, Jorge, si nos quedamos cuando termine la clase, a las 10:40 creo que termina la clase, ¿sí? Y conversamos ahí detenidamente. No tengo ningún problema, Jorgito. ¿Listo? Entonces, ya usted sabe. Muy bien. Bueno, luego de esto, ya, listo, Jorge, muy bien. Entonces, importante, les decía a los primeros que han llegado, tenga a la mano, sí, sería bueno un cuaderno con apuntes, ¿no? Para ir anotando sobre todo ideas principales, ¿de acuerdo? Sobre el conductismo. Pero esto es teorías del aprendizaje, lo que vamos a ver en estas semanas. Teorías
del aprendizaje. Y esto te lleva a una gran pregunta que yo les haría a todos ustedes, ¿no? ¿Qué es aprendizaje? ¿Qué significa aprender? Ay, ay, ay. Lista en mano, de una vez. Y por favor, no googleen, ¿ah? Yo voy a confiar, ya se fue uno ya. Yo voy a pensar que no estás googleando. Quiero que me digas, cero, acá está. Quiero que me digas, o sea, ¿qué es para ti aprendizaje? A ver, vamos a preguntar. Acaba de llegar alguien, acaba de llegar alguien. Muy bien, ahí está. Estrella Solís, ¿cómo le va, señorita? Buen día. Para usted, ¿qué es aprendizaje? Hola, Estrella, buen día. Ella, Dios santo, Estrella. Creo que no es la primera vez, señorita, que la llamo y no responde, ¿ah? A ver, vamos a preguntar a otro. A ver, ¿qué nos dice, por ejemplo? Ah, está. Andrea Borja, ¿cómo le va, señorita? Buen día. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué es aprendizaje para usted, señorita? ¿Qué nos puede comentar? Poco, Andrea, Dios mío. No hay Andrea. A la one, a la two, a la three. Perfecto. Vamos a cambiar. Leslie, ¿cómo le va, señorita? Buen día. Leslie Toro, ¿qué es para usted aprendizaje? ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo está? Buenos días. Ay, Dios santo, tampoco. Oigan, futuro. Ah, ya, Leslie, ya está, ya te leí el mensaje. Ajá, ya te leí el mensaje. Ujú. Ya, perfecto. Es la obtención de conocimientos a través del estudio. No te preocupes, Leslie, de acuerdo, perfecto. Ya, bueno, buen aporte, buen aporte. Es la obtención de conocimientos a través del estudio. Ya, aprendizaje. Obtención de conocimientos a través del estudio. Eh, ¿Es la única definición que tenemos de aprendizaje? A ver, ¿qué nos dice Tania? Hola Tania, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo le va, señorita? Para usted, ¿qué es aprendizaje? ¿Está de acuerdo con Leslie? Hola, profe, buenos días. También estoy en el bus, pero traté de responderle. Sí, estoy de acuerdo con Leslie que es la prevención de conocimiento, pero también creo que uno demuestra que ha aprendido algo cuando lo pone en práctica y puede o no ser fructífero, pero al menos se demuestra que algo queda, pues, ¿no? Más o menos por ahí Ya, va mi idea. chévere, Tania. Gracias, porque le has dado en el clavo con tu respuesta, más o menos para poder entrar al conductismo. Mientras también leo lo que dice Jorge, es ser capaz, dice, de hacer o entender algo que previamente no podías a través del conocimiento y o experiencia. Cuando decía Tania también, gracias Jorge, ¿no? De llevarlo a la práctica, es que una persona que ha adquirido un aprendizaje, ¿sabes lo que decían algunos teóricos? Lo que dicen algunos teóricos es que para que haya un aprendizaje, definitivamente hay un cambio de conducta. O para que haya un aprendizaje, habría que hacer también una modificación de conducta. Ojo, no estoy quitando lo que Leslie pone, porque la definición que da Leslie sobre el aprendizaje va más relacionado con el cognitivismo, va más relacionado con el conductivismo, ¿de acuerdo? Pero fíjate, otros también mencionan que la adquisición del aprendizaje genera también ciertos patrones de conducta distintos, de que van cambiando, ¿de acuerdo? Y esas definiciones que los estudiosos o la ciencia daba sobre el aprendizaje hacía que marquen su ruta de teoría al respecto. ¿De acuerdo? Leo por acá otra definición que nos está poniendo. Leslie, lo pusiste en el chat personal, permíteme leerlo, por favor, y compartirlo. Es un proceso, profesor, nos pone Leslie, en el cual dice, se pueden modificar y adquirir habilidades, conocimientos, conductas y valores. Como dije hace un momento, no solo es a través del estudio, sino a través también de la experiencia. Así es. De acuerdo, Leslie. Elena, proceso donde las personas aprendemos. Un ratito. Aprendemos cada día de acuerdo a las experiencias vividas. Experiencia. Lo que nos cuenta Elena, experiencia, es una palabra que la puedo disgregar en tres raíces, ¿ah? Experiencia, experiencia, ex, fuera, perímetro, alrededor, fuera, alrededor.
ciencia, experiencia, que también lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Cielo nos pone proceso en el cual adquirimos diversos conocimientos, habilidades, valores y aptitudes. Efectivamente, cognitivismo. Así es. Entonces, se dan cuenta de que las definiciones que ustedes van dando, ¿sí? De alguna manera te dan a entender de que hay ciertas teorías sobre el aprendizaje. Incluso podríamos llevarlo a un debate. No, para mí es solamente conocimiento. No, para mí es cambio de conducta. No, aprendizaje también tiene que ver con valores. No, también tiene que ser las actitudes de la persona, propias de la persona. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a decir de que, sí, Sandra, ¿cómo estás? Cuéntame, pregúntame. Profesor, buenos días. Sí, bueno, yo creo que así como, al igual que han comentado mis compañeros, o sea, saco los puntos de cada uno y yo creo Ujú, que engloba todo, ¿no? Que el ujú. aprendizaje en sí es, bueno, retener conocimiento porque, o sea, si no te acuerdas, obviamente no puedes aprender y no puedes ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, es retener conocimientos, pero también, ¿no? Ponerlos en práctica, ponerlos a prueba para ahí como que, ¿no? Notar si es que he aprendido algo, si es que lo que he retenido o la información que he, he, leído, los conocimientos, si es que me han servido. Entonces también esa parte de la práctica y ponerlo a prueba es importante y a la par también a base de las circunstancias o las ocasiones que se te presenten o las experiencias, como les ha comentado mis compañeros también Te dependiendo agradezco. de cada Claro, situación, van a ponerla a prueba, ¿no? Los aprendizajes. te agradezco, Sandra. Y te estoy apuntando. Ya llegó el catribotella. Ya. Sí, es cierto. Por eso, el que englobe todo, ¿de acuerdo? Hace de que ya usted tenga una postura sobre lo que viene a ser el aprendizaje. Pero si nosotros retrocedemos, ¿de acuerdo? Y sobre todo retrocedemos a la época de Pavlov o de Skinner, pues ellos de alguna manera empiezan a enmarcar unos lineamientos sobre lo que viene a ser el aprendizaje. Y no solamente ellos. Otro gran, por ejemplo, experto que da los aportes dentro de la teoría del aprendizaje, Jean Piaget, por ejemplo, del cual vamos a ver de Jean Piaget la próxima semana. ¿De acuerdo? Y él nos habla justamente, Jean Piaget, por ejemplo, no estaba de acuerdo con el conductismo como parte del aprendizaje. Piaget decía más o menos la primera parte de lo que decía Leslie en un primer momento. Oye, no me confunda las cosas, decía Piaget. Decía, aprendizaje, ya, tiene que ver simplemente con la reestructuración del conocimiento en la mente humana. Así lo decía Piaget. Simple, claro, no había más para él. ¿No? Luego vino Vygotsky y dijo Vygotsky, no es solamente eso, no es solamente eso, sino también que tiene que haber interacción. Si no hay relación, entonces no se puede plasmar el aprendizaje. ¿Se dan cuenta? entonces, entonces hay mucha, vamos a decir, mucha teoría al respecto, pero que es bueno conocerla. Es bueno conocer las posturas y a la vez también es bueno reconocer qué ventajas o desventajas trae esas corrientes aplicadas a la educación, ¿ah? Aplicadas a la educación. O sea, ya me voy anticipando, no debería hacer esto, no es bueno, pero bueno, ya, lo voy a hacer, ¿no? Definitivamente yo tengo mi postura negativa contra el conductismo. O sea, yo diría ahorita, ya me estoy adelantando, ya estoy emitiendo un juicio ya ahorita, ¿no? Pero centros educativos donde aplican conductismo deberían desaparecer en estos tiempos. Pero es mi postura, te estoy dando mi postura. ¿Por qué? Ya. Si quieres que te responda el por qué, entonces quédate atento en esta sesión. Pero volviendo a nuestro tema, dice, las nuevas corrientes psicológicas se transformaron en paradigmas de la educación. O sea, conforme la psicología daba sus aportes, ¿no es cierto?, sobre la conducta humana, se llegaron a convertir dichas teorías, ¿sí?, en propios estilos educativos. Entonces la educación cogía esta teoría psicológica, esto hay que aplicar, ¿no? Esto es nuestro nuevo paradigma, esto es nuestro modelo de pensamiento.
Esto es nuestro modelo, esto es nuestra ruta, esto es la brújula a seguir, ¿no? Al aproximar sus concepciones sobre lo que es enseñar y lo que es aprender al campo de la pedagogía moderna, ¿de acuerdo? Y estas corrientes psicológicas, que insisto, nuestro curso es Teorías de la Educación, mis estimados amigos. Por lo tanto, dentro de toda esta historia, no estamos hablando de corrientes psicológicas que han aparecido hace 5 o 10 años. El conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, ¿no? Estamos hablando de décadas, incluso algunos de ellos en siglos, ¿de acuerdo? Son los tres, sobre todo, los que vamos a centrarnos en nuestro curso, de las corrientes psicológicas. Lo que es el conductismo, que viene a ser en líneas generales el conductismo, simplemente un aprendizaje, o fíjate lo que nos menciona, ¿no? El aprendizaje como cambio de conducta en relación a la interacción del sujeto con el medio. Así se definía el aprendizaje en el conductismo, en esta corriente. ¿De acuerdo? Y que hay dos aspectos que vamos a ver en breves instantes: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. En esto tienes que ser experto, mis estimados amigos, ¿eh? ¿De acuerdo? Luego de esto, otra corriente, el cognitivismo. El cognitivismo, ¿sí? Viene justamente de conocimiento. Lo que decía Leslie, se centra en los procesos internos del cerebro para producir conocimiento. En el cognitivismo, cuando llevemos esto la próxima semana, ¿de acuerdo? Ahí veremos qué ocurre en el cerebro, ¿no? En la mente, ¿ya? Mientras se va adquiriendo conocimiento y cómo se almacena, dónde entra la memoria, el análisis, la síntesis, todo esto. Y como se dan cuenta, vamos a decir, el padre del cognitivismo es Jean Piaget. Es Jean Piaget, ¿de acuerdo? Es Jean Piaget. Y obviamente, a partir de Jean Piaget también viene otro, que es Vygotsky, ¿correcto? Vygotsky también da un aporte. Y finalmente, Ausubel, en función a lo que planteó Piaget y Vygotsky, Ausubel da la definición del constructivismo, ¿de acuerdo? Porque Ausubel, por ejemplo, es quien da también una definición muy importante que tú y yo deberíamos saber, lo que se conoce como aprendizaje significativo. La definición de aprendizaje significativo viene de Ausubel, mis estimados amigos. Y Ausubel es de esta corriente constructivista, ¿de acuerdo? Entonces, Ausubel aplica lo de Piaget con lo de Vygotsky y dice que el conocimiento tiene que entrar en realidad, tiene que entrar en contacto con la realidad, que simplemente el conocimiento se construye, ¿correcto? Y bueno, tiene ventajas, desventajas, eso ya lo vemos más adelante. Obviamente hay muchos más. Vamos a ver otros también representantes de otras corrientes, como el humanismo y la sociocrítica. Paulo Freire, por ejemplo, alguna vez creo que les mostré un video de este personaje. Es un brasileño, ¿no? De una tendencia socialista crítica, ¿correcto? Sí, pero que dio aportes muy importantes, de un enfoque también romanticista, efectivamente, pero a la vez también de cierta tendencia humanista. ¿De acuerdo? Conoceremos también un poquito la pirámide de Maslow, conoceremos también a Carl Roger, ¿correcto? Entre otros más. Como ustedes pueden ver, acá están las figuras de los personajes más importantes. Ausubel, ¿no? Jean Piaget, Lev Vygotsky, ¿sí? Pavlov, Skinner, Thorndike. Corrientes pedagógicas del siglo XX. Estamos hablando de los años 1900, jóvenes. De los años 1900, ¿sí? Que determinaron la relación entre enseñanza y aprendizaje, que con sus teorías psicológicas, la educación, sí, pues, los procesos educativos toman como base esos marcos teóricos y lo ponen como paradigma educativo. Se sustentan sus procesos educativos en estas bases teóricas psicológicas, ¿de acuerdo? Entonces, y acá vemos pues un poquito más referente al cognitivismo, que lo vamos a profundizar más a fondo, sobre el constructivismo, ¿sí? Pero hoy
nos vamos a centrar un poquito en la primera parte, el conductismo. ¿Y qué es el conductismo? Como les vuelvo a repetir, el conductismo es en realidad una corriente psicológica. Empezamos por allí. Es una corriente psicológica que determina o que nos enseña de que se puede dar cambios de conducta a través de ciertos estímulos. A través de ciertos estímulos. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, fíjate aquí. Teoría de la psicología dice que estudia los procesos de aprendizaje a través de la conducta humana. ¿De acuerdo? A través de la conducta humana. Y para poder conocer más el conductismo a nivel histórico, ¿y cuál es la diferencia entre el condicionamiento clásico y operante? Primero nace el condicionamiento clásico con Pavlov y luego viene el condicionamiento operante. Vamos a tener también en las definiciones elementos claves, con lo que es observación, estímulo, respuesta, asociación. Estímulo, respuesta. Conductismo, mis estimados amigos, palabras clave que lo relacionas. Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por algo bastante elemental. Pavlov era un psicólogo, ¿ya? Era un psicólogo que de alguna manera pues se dedicaba a hacer esos estudios de cambios de conducta, ¿sí? De cambios de conducta. Y entonces Pavlov da su teoría del condicionamiento clásico. Y para esto, no sé si acá hay otra imagen para poder ver mejor, no te ya es el operante. Condicionamiento clásico, ta, 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 ta. A ver, voy a dejar de compartir para que me veas a mí específicamente. ¿De acuerdo? Pavlov, con el condicionamiento clásico, o la teoría del condicionamiento clásico, lo explica de esta manera. Mira, él trabajaba con perros. Y entonces, ¿qué decía? En la vida normal, en lo que es la normalidad, ¿sí? Él daba la definición de lo que es un estímulo incondicionado y una respuesta incondicionada. Apunta, un estímulo incondicionado y una respuesta incondicionada. Si esto lo aplicamos, a ver, profesor, ¿cómo es eso? Cuando hacía sus estudios o su análisis en un perro, decía, si le doy un alimento o muestro el alimento a un perro, el perro empieza a salivar. Eso analizaba un poquito Pablo. Entonces, la comida es un estímulo, ¿sí? Es un estímulo incondicionado, ¿no? Porque es natural, por naturaleza humana, perdón, por naturaleza animal, ¿no? Pones ahí la comida y el perro pues ve la comida y obviamente empieza a salivar. Respuesta incondicionada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dijo, a ver, vamos a agregarle a este estímulo incondicionado, vamos a agregarle o a ponerle un estímulo neutro. ¿Y qué es un estímulo neutro? Un estímulo neutro puede ser, decía Pavlov, una campanita. ¿Y por qué la campanita es un estímulo neutro? Porque si suena la campanita, no pasa nada, pues suena la campana. Nada más. Pero Pablo decía, ¿qué pasa si a este estímulo incondicionado, fíjate esto, ¿no? Si a este estímulo incondicionado, que es la comida, yo lo uno con este estímulo neutro, que es la campana, ¿de acuerdo? Igual va a haber una respuesta incondicionada del perro, que es la comida, va a salivar, producto de la comida. Pero si este estímulo incondicionado, que es la comida, y este estímulo neutro, que es la campana, lo hago repetidas veces, una y otra vez, cada día, cada día, cada día, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir a lo largo del tiempo? Va a ocurrir lo siguiente, decía Pablo, le quito el estímulo incondicionado, le quito la comida y me quedo ahora con la campana. Pablo decía lo que tú y yo ya te debes imaginar. Toco la campana y ¿qué va a ocurrir con el perro? Va a empezar ahora a
salivar nuevamente. ¿Por qué? Porque el perro está relacionando, ¿sí?, el sonido de la campana con la comida y por eso va a empezar a salivar. ¿Qué quiere decir eso? De que el estímulo incondicionado, que era la comida, unido con el estímulo neutro, que era la campana, ¿de acuerdo? Que producían esa respuesta incondicionada, que es salivar, ¿de acuerdo? Salivar, al hacer repetidamente y sacarle ahora y le retiras el estímulo incondicionado, entonces la campana sola ya no se le llama estímulo neutro, se le llama estímulo condicionado, porque le basta al perro escuchar la campanita para que ese perrito empiece a salivar. Y entonces el proceso de salivación del perro, tras haber escuchado la campanita, ya no es ahora una respuesta incondicionada, sino es una respuesta condicionada. No sé si me dejé entender. Si deseas, lo vuelvo a repetir, pero quiero por favor que tú me digas si más o menos has captado la imagen, has captado la idea de este estudio que manifestaba Pavlov. Pavlov empezó a encontrar ciertos estímulos condicionados porque hacen un cambio de conducta, ¿de acuerdo? A partir de un estímulo neutro, que era la campana, lo convierte ahora en un estímulo condicionado. A partir de allí, Pavlov, mis estimados amigos, un paréntesis, Pavlov no pensaba aplicar esto en la educación. Él lo hacía simplemente como psicólogo, ¿no? Él hacía eso simplemente como psicólogo. Y Pavlov se hacía también este estudio y este condicionamiento clásico se aplica mucho, por ejemplo, en su marco teórico para el análisis de las fobias, por ejemplo. Para el análisis de las fobias. Ustedes tienen fobias, tienen fobia a algo o a alguien, ¿no? Fobia a ver a la araña, por ejemplo, fobia, pues, no sé, pues, a los murciélagos, ¿no? Entonces, Pavlov se dedicaba exclusiva, sí, Tania lo gusta, ¿no? Pavlov se dedicaba con ese estudio un poquito a hacer un análisis sobre las fobias, ¿no? En los seres humanos, ¿no? Sí, Leslie, a la altura, ¿no es cierto? Entonces, hacía justamente ese análisis, ese estudio, ¿no? Para poder marcar una teoría, obviamente conductista, que es conocido como el condicionamiento clásico, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, el condicionamiento clásico lo que hace simplemente es modificar la conducta a través de un estímulo, ¿de acuerdo? Entonces, si normalmente volviendo al ejemplo del perro, ¿no es cierto? Si normalmente había un estímulo incondicionado que es la comida y hay una respuesta incondicionada que es el proceso de salivación del perrito, ¿no? Lo curioso de este psicólogo de Pavlov es, a ver, pongámosle un elemento o un estímulo neutro, ¿no? Que es la campana. Y unamos ese estímulo neutro al estímulo incondicionado. O sea, cada vez que le voy a dar comida al perro, que venga también con el sonido de la campana. El proceso de salivación se va a seguir dando, la respuesta incondicionada. Es la respuesta incondicionada. Hasta que de pronto, luego de haberlo hecho repetidas veces, ¿no? Pablo dijo, a ver, quitémosle ahora el estímulo incondicionado. Sacamos la comida. Y solamente que suene la campana. Empieza a sonar la campana y ¡plum! Hay un proceso de salivación en el perro. Porque ya modificó su conducta. O sea, no esperó que sea la comida. Ya se dio cuenta de que con el sonido de la campana, él en su mente hay comida y empieza a salivar. Por lo tanto, la campana, que antes era un estímulo neutro, ahora se convierte en un estímulo condicionado. Y el proceso de salivación del perrito, que antes era una respuesta incondicionada por ver la comida, ahora el proceso de salivación es una respuesta condicionada, porque se ha dado a condición justamente de este estímulo, que es la campana. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Se entendió esto para poder pasar
al condicionamiento operante, que es un poquito más complejo, pero a la vez también interesante. No hay ningún problema. Paso. ¿No? Esto es entonces el condicionamiento clásico. Fíjate aquí. Un ratito. Acá está. Descrito por Pavlov, ¿no? Etapas. Hay un estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada. La comida del perrito y obviamente el proceso de salivación. Si a este estímulo incondicionado, ¿de acuerdo? Le uno pues a un estímulo condicionado genera una respuesta en modificación. ¿Por qué? Porque si le pongo la campanita y esto se da repetidas veces, ¿no? Esta respuesta se está modificando, ¿para qué? Para que luego solamente me quede con el estímulo condicionado, que es la campanita. Y la respuesta, pues seguirá siendo el proceso de salivación, pero ya no será una respuesta incondicionada, sino condicionada. ¿De acuerdo? El condicionamiento clásico consiste justamente, por lo tanto, en un aprendizaje por asociación. ¿De acuerdo? Es un aprendizaje por asociación. ¿Por qué? Porque genera respuestas involuntarias. O sea, el proceso de salivación del perrito es una respuesta involuntaria. El proceso de salivación, ¿sí? Es una respuesta involuntaria porque ha relacionado la campanita con la comida. Entonces genera respuestas involuntarias de la respuesta, pues, adquisición o extinción. ¿Por qué adquisición o por qué extinción? Ya, las respuestas involuntarias dicen de la respuesta adquisición. ¿Por qué? Porque cuando te quedas con la campanita, este perrito, pues, obviamente va a salivar, porque lo va a relacionar justamente con la comida. Ha adquirido un cambio de conducta. Campanita, saliva. Campanita, empieza a salivar. Pero si a lo largo del tiempo, escucha esta parte, a lo largo del tiempo, le sigues sonando la campanita, suena la campanita repetidas veces un día y otro día, de pronto, si no recibe el alimento, a lo largo del tiempo, ya la respuesta se extingue. Se extingue. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas respuestas involuntarias, dicen de la respuesta adquisición o extinción, ¿de acuerdo? También se da pues frente a estímulos generalizados o por discriminación también, ¿de acuerdo? Frente a estímulos generalizados o por discriminación. ¿Por qué? Porque si suena la campanita en el tiempo y no hay comida, este perrito pues ya no va a empezar a salivar luego de un buen tiempo. Pero luego de haber pasado un buen tiempo, ¿de acuerdo? Luego de haber pasado un buen tiempo, sí, puede ser que en algún momento pueda asociarlo nuevamente. Puede ser que nuevamente lo asocie y empiece a salivar. Entonces, esta es una primera parte, pero Pavlov, insisto, no veía su teoría en el ámbito educativo. Él más lo llevaba a la psicología pura, ¿no? Para atender, pues, problemas de fobia, entre otras más. Pero luego viene el condicionamiento operante. Sobre el condicionamiento clásico, ustedes también tienen material, por si acaso, ¿eh? Acá hay un ratito. El condicionamiento clásico, acá está, ¿ves? El condicionamiento clásico, esto está en el Canvas, mis estimados amigos, ¿eh? El condicionamiento clásico y sus experimentos más importantes. Aquí está. Ustedes pueden ver, está ahí todo clarísimo, ¿de acuerdo? Lo explica con detenimiento, ¿sí? El famoso experimento de los perros de Pavlov, el reflejo condicionado, ¿listo? Tras poner alimentos en la boca del perro que estaba investigando, este empezaba a segregar saliva procedente de determinadas glándulas. Pavlov denominó este fenómeno como reflejo de salivación, ¿de acuerdo? Como reflejo de salivación, ¿de acuerdo? Ahí viene pues la teoría del condicionamiento clásico, si quieren conocer un poquito más, los conceptos generales al respecto, ¿no? Que también al condicionamiento clásico se le denomina modelo de estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, o aprendizaje por asociaciones, ER, estímulo-respuesta. En los resultados de sus investigaciones, justamente le valieron a Pavlov el premio Nobel en este año, 1904, ¿de acuerdo? Y fíjate aquí los elementos del condicionamiento clásico. El estímulo incondicionado, la respuesta incondicionada, el estímulo neutro
que luego pasa a ser estímulo condicionado y que va a generar una respuesta condicionada. ¿De acuerdo? Estoy resumiendo lo que acabo de explicar en la experiencia con un perro. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues, ya con esto se puede aprender un poquito más, porque luego viene, a ver, de todas maneras es bueno que lo conozcas por teoría, ¿no? Pero que tiene que ver un poquito con las fobias, como te decía. Y esto lo aplica Watson al conductismo. Pero Watson hizo un experimento totalmente antiético, pues, porque lo aplicó, quiso experimentar y experimentó con un bebé. ¿Quieres saber la historia? Dice, mira esta parte, te va a sorprender, ¿ah? Vas a tenerle bronca a Watson, después de lo que vamos a leer en esta parte. Pero en fin, de todas maneras es bueno que sepas. El experimento del pequeño Albert, ¿no? De John Watson. Dice, para ello llevó a cabo, este es bien, bien interesante, ¿eh? Vas a querer denunciarlo a John Watson. El experimento con el pequeño Albert, un bebé de 11 meses, junto con su colaboradora, ¿no? En una determinada universidad. Porque decía, pretendía averiguar si es posible condicionar a un animal cuando éste se asocia a un ruido fuerte, golpe de martillo sobre una tabla metálica que provoca una respuesta de miedo. ¿Ya? Eso es lo que quería estudiar, lo que quería analizar este psicólogo, ¿de acuerdo? Averiguar si es posible condicionar a un animal cuando éste se asocia a un ruido fuerte, golpe de martillo sobre una tabla metálica, que provoca una respuesta de miedo. La asociación del golpe de martillo sobre la tabla de metal es un estímulo incondicionado, ¿de acuerdo? Es un estímulo incondicionado. Mira esto, ¿ah? La asociación del golpe de martillo sobre una tabla es un estímulo incondicionado. Estamos hablando de un bebé de 11 meses y la presencia de una rata blanca, ¿de acuerdo? Es un estímulo condicionado, que previamente es un estímulo neutro. Entonces, ¿qué ocurre? A este bebé, ¿no es cierto? Le ponían una ratita a su lado y el bebé de 11 meses es una ratita, pues. No pasa nada, ¿de acuerdo? Pero de pronto, el bebé, ustedes saben que de pronto le das un golpe fuerte de martillo a una tabla de metal, obviamente le provoca miedo al bebé, se asusta, ¿no? Y mira lo que hace este sinvergüenza. Dice, y la presencia de una rata blanca, que previamente era un estímulo neutro, acabó por provocar una respuesta emocional de miedo, respuesta condicionada, ante la sola presencia de la rata, demostrando así que el miedo podía ser aprendido por condicionamiento clásico. Y este es el mecanismo más habitual de adquisición de fobias. ¿De acuerdo? Este es el mecanismo, el más habitual para la adquisición de fobias. Justamente, pues, este experimento que hace con un bebé de 11 meses, ya olvídate, ¿no? Es considerado uno de los 10 experimentos psicológicos más perturbadores de la historia, ¿no? ¿A quién se le ocurre, pues, justamente, hacer un experimento de esa naturaleza con un pobre bebé? A Watson, ya sabe usted, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, ¿qué te ha originado? Te ha originado, oye, qué sinvergüenza este compadre, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Pero en fin, así se dio en esos tiempos. Preguntas hasta acá, nada más. Pasamos entonces al condicionamiento operante. Todo sea en nombre de la ciencia, dice Stefan. O no sé, Estefanía, pero si a mí viene un psicólogo y me dice, oye, préstame una de tus hijas para hacer un experimento similar, yo lo mando al tacho. Bueno, en fin, pero cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida. Ahora pasamos, solicito derechos, ¿no? Pasamos entonces ahora al condicionamiento operante, porque Skinner, ¿de acuerdo? Toma el condicionamiento clásico de Pavlov, ¿de acuerdo? Y él, pues entonces empieza a hacer un trabajo muy similar. O sea, el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico son situaciones muy distintas, pero
A ver, mejor vamos a pasarnos un video. Un ratito, quiero ver si lo tengo acá para compartir con audio. No, acá está. A ver, vamos a hablar, va a escuchar usted lo que es un condicionamiento operante. Hay un video que nos va a ayudar. Un ratito. A ver. Vamos a ver, espere un minuto un segundo de paciencia mientras carga. Pum, 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 pum. No sé por qué. No sé por qué. Ya. Ya está, ahora sí. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Psicoactiva. Hoy vamos a hablar sobre el condicionamiento operante o condicionamiento instrumental, que es lo mismo. En el primer vídeo, recordad en el vídeo anterior, hablamos sobre el condicionamiento clásico o pavloviano. Para introducir estos conceptos vamos a hablar del experimento que hizo Skinner hace ya unos cuantos años con una rata en una jaula. En esa jaula había un pedal, un pequeño pedal, ¿vale? Que si la rata lo presionaba, aparecía comida. Entonces, claro, la rata por sí misma no le va a dar a un pedal, pero indagando dentro de la jaula, le dio al pedal y le salió comida. Entonces, ese refuerzo después de esa conducta de darle al pedal hizo que la conducta de darle al botón aumentase. Y a raíz de ahí, todas estas teorías que vamos a tratar ahora mismo. Refuerzo y castigo. Muy bien, vamos a empezar por el refuerzo positivo. ¿Qué es un refuerzo positivo? Este tema en psicología, cuando estudié la carrera, era bastante lioso y muchos alumnos que sigo conociendo que estudian psicología se siguen liando en ese tema. Así que prestad mucha atención porque aquí vamos a aclarar qué es cada cosa, ¿de acuerdo? Porque sé que dentro del aprendizaje ese es uno de los temas que nos seguimos liando muchos alumnos. Bueno, yo ya no soy alumno. Muy bien, el refuerzo positivo sería dar un premio. Por ejemplo, imaginamos que nuestro perro queremos que nos traiga las zapatillas. Hay gente que le hace mucha gracia que un perro le traiga las zapatillas, o que nuestro perro se quede quieto, o que nuestro perro se quede sentado. Entonces, cada vez que nuestro perro hace esa conducta, se la reforzamos, le damos un premio, que puede ser una galletita, comida. Hemos de decir que el refuerzo es para aumentar una conducta. ¿De acuerdo? Positivo significa dar algo. Ya lo veréis. En este caso es dar. Espérese un ratito, por favor, ¿ya? Una galletita para reforzar la conducta. A ver, el video se ha estado viendo bien, jóvenes, hasta un primer momento. Me parece que sí. Pero voy a volver a retroceder por si es que han tenido, si es que se han dado inconvenientes. Ahora sí, vamos a volver a pasar. Pero mientras de repente termina de cargar, no entiendo por qué está un poco lento, pero en fin. Pero lo que nos menciona es que Skinner hace un trabajo en el laboratorio también con ratas, ¿no? Con ratas. Pero es importante que entienda la teoría porque acá, a partir del condicionamiento operante, es donde se lleva como paradigma la educación, ¿ah? Porque estamos hablando ya de refuerzos, ¿sí? O de castigos que hace ciertas modificaciones de conducta. Y en un primer momento, mientras termina de cargar un poquito este video, ¿no? Skinner lo que veía, pues, decía, pues, a ver, esta ratita de pronto le da un pedal que está dentro de una caja, plum, sale comida, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, hay un refuerzo allí que hace, pues, que reciba comida. Entonces, si esto, decía Skinner, lo aplicamos un poquito más con otros animales, ¿no? Se pueden dar refuerzos positivos, es decir, dar un estímulo, ¿sí? Dar un estímulo, ¿sí? Para reforzar una conducta, para reforzar una conducta. Y esto es, por ejemplo, ustedes, si por aquí en este grupo tienen mascota,
lo entenderán perfectamente. Si yo, por ejemplo, quiero adiestrar a mi perrito para que levante la patita y me salude, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los entrenadores para que trabajes de esta situación con el perrito? Pues entonces todos los instructores dicen, pues tenle ahí un bocadito a la mano, una galletita a la mano, y de pronto empieza a practicar con él. Levántale la patita, y cuando levanta la patita, ¿no es cierto? Y te da la patita para que, pues como que te diera la mano, pues entonces dale la galleta. Entonces, estás reforzando una conducta. Y si es que esto lo haces de manera repetitiva, no va a haber ningún problema, ¿de acuerdo? En que poco a poco el perrito, por sus propios medios, pues te levante la patita, porque sabe que va a recibir un premio ahí al respecto. Vamos a ver, ahora sí ya terminó, creo, de cargar este video. Vamos a terminar de verlo, porque esto define el condicionamiento operante y que luego vemos cómo se aplica al lado educativo. Por ejemplo, imaginamos que nuestro perro queremos que nos traiga las zapatillas. Hay gente que le hace mucha gracia que un perro le traiga las zapatillas, o que nuestro perro se quede quieto, o que nuestro perro se quede sentado. Entonces, cada vez que nuestro perro hace esa conducta, se la reforzamos, le damos un premio, que puede ser una galletita, comida. Hemos de decir que el refuerzo es para aumentar una conducta. ¿De acuerdo? Positivo significa dar algo. Ya lo veréis, en este caso es dar una galletita para reforzar la conducta. O puede ser que nuestro hijo apruebe un examen y le demos un abrazo, le demos la enhorabuena, le demos un toquecito en el hombro. Cualquier estímulo positivo que le demos a alguien para reforzar una conducta de aprobar, de portarse bien. Y ahora vamos a pasar al refuerzo negativo. En este caso también queremos aumentar una conducta. En este caso sería retirar un estímulo aversivo. Refuerzo negativo, retirar estímulo aversivo, qué cosa más rara, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo que todos entenderéis a la primera. Los coches, los fabricantes de coches, están muy preocupados por nuestra seguridad, y es normal. Entonces, cada vez que entramos en un coche y no nos abrochamos el cinturón, se oye un pitido muy desagradable desde el momento en que arrancamos el coche hasta que nos abrochamos el cinturón. ¿En qué consiste esto? Consiste en que nuestra conducta de seguridad de abrocharnos el cinturón aumente a cambio de retirarnos el estímulo aversivo. Es decir, una vez que nos abrochemos el cinturón, ya no escucharemos el pitido. Eso sería un refuerzo negativo. ¿Veis? Positivo es dar algo, en este caso para aumentar la conducta. Y el negativo, refuerzo negativo, es retirar algo, en este caso un estímulo aversivo, para que aumente la conducta. Y ahora vamos a pasar al castigo. El castigo, todo el mundo habla de castigo por aquí, castigo por allá, pero ¿qué es realmente un castigo? Vamos a verlo. Castigo positivo. Un castigo positivo. ¿Existen los castigos positivos? Sí, existen los castigos positivos. Los castigos son para disminuir las conductas. Cuando queremos disminuir una conducta, aplicamos un castigo. En este caso existe el castigo positivo, que sería un estímulo aversivo. Castigo positivo. Sí que sigue sonando raro, ¿verdad? Pero sí, un castigo positivo es aplicar un estímulo aversivo para que disminuya una conducta. Vamos a explicarlo con un ejemplo muy claro. Imaginamos que tenemos un perro en casa y no queremos que entre al salón, porque en el salón hay un sofá muy caro, hay unos muebles con jarrones, es decir, que puede entrar en cualquier sitio menos en el comedor o en el salón o en la habitación. Entonces, por ejemplo, cada vez que el perro entre en el salón, le asustamos. O le damos cualquier otro tipo de estímulo aversivo que al perro le desagrade. En este caso, pues por ejemplo, puede ser un susto. Entonces, el perro dejará posiblemente de entrar en el salón porque asociará el salón al susto. Entonces, le hemos dado un castigo positivo, que es ofrecer un estímulo aversivo para que baje la conducta de entrar al salón. Cada vez que entre, le damos un susto y la conducta de entrar al salón habrá disminuido. Teóricamente es fácil, después la práctica es otra cosa, pero esto es la teoría. Y por último, el castigo negativo. Cada vez parece que esto es peor, ¿no? Castigo ya negativo. El castigo negativo
consiste en retirar, como vemos una vez más, lo negativo es retirar y lo positivo es dar, que se nos vaya quedando poco a poco. Positivo, dar algo. Negativo, retirar. En este caso, el castigo negativo es retirar un estímulo deseado. Y aquí entraría, por ejemplo, el time out o tiempo fuera. Imaginemos que un niño está en clase armando jaleo y está participando de ese jaleo y está disfrutando de ese jaleo, ¿no? Es un poco el protagonista incluso de ese jaleo. Pues una técnica es el time out. Lo coges al niño y lo llevas al rincón de pensar o lo llevas fuera de clase. Lo castigas. Se dice que hay que castigarlo 1 minuto por cada año que tiene. Si tiene 7 años, lo castigas 7 minutos. Entonces, le retiras un estímulo deseado. ¿Cuál es el estímulo deseado en este caso? Estar en el meollo del follón en clase. El niño está armando ese jaleo y para él eso es un estímulo deseado porque está en su salsa. Entonces, lo retiras del estímulo deseado de la clase y lo llevas fuera. Eso sería un castigo negativo para disminuir la conducta de armar jaleo en clase y para que se comporte bien. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que haya quedado claro. Espero que con las explicaciones más o menos todo esto se haya quedado aclarado. Y si tenéis... Hay que entender que lo que nos dice este personaje, ¿no? Este expositor, entre lo que es un refuerzo y un castigo, entiéndase el refuerzo para reforzar la conducta y entiéndase el castigo como la disminución de una conducta. ¿De acuerdo? El refuerzo es para incrementar, ¿no? Para estimular, ¿no? La conducta, para reforzar la conducta. Y el castigo, entiéndase, ¿no? Como algo para disminuir, ¿sí? La conducta. Y estos refuerzos o castigos pueden ser, dice, positivo o negativo. Positivo es dar algo. Negativo es quitar algo. Positivo, dar algo. Negativo, quitar algo. ¿Te das cuenta? Pero aquí ya se habla pues también una vez más de modificación de conducta. Entonces, eso es lo que viene a ser el condicionamiento operante. El condicionamiento operante nos dice aquí, un ratito voy a ubicar el puntero. Un minuto. Acá está, ¿no? Tiene como principio básico respuestas reforzadas incrementan sus frecuencias, ¿no es cierto? Respuestas reforzadas, ¿de acuerdo? Incrementan sus frecuencias. O sea, supone un cambio de conducta, ya sea mediante un reforzador, ¿no es cierto? Que es un estímulo que incrementa la secuencia de una respuesta. Cambio de conducta, ¿viste? Las conductas van seguidas de consecuencias. Eso es lo que plantea Skinner, ¿no es cierto? Las conductas van seguidas de consecuencias. Consecuencias. Entonces, ha ocurrido una conducta y entonces va a haber o un refuerzo o un castigo. ¿De acuerdo? En el condicionamiento operante va a haber primero una conducta previa y se va a reforzar o se va a castigar, ¿no es cierto? Se va a reforzar la conducta o se va a castigar la conducta. Eso es lo que viene a ser el condicionamiento operante. Es por eso también dice un incremento de una conducta que se produce seguida de un reforzador. ¿De acuerdo? Y para ir un poquito más acá un ratito, porque ya estamos acabando esta parte de aquí. Acá está. El condicionamiento operante, cuando se refiere a refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo, castigo negativo, usted puede leer también esta plataforma. En esta plataforma nos habla de una manera bastante disgregada lo que es el condicionamiento operante, pero a la vez también es importante esta plataforma porque aparte de la definición te da ejemplos bastante concretos, ¿de acuerdo? Te da ejemplos bastante concretos, ¿sí? Entonces, mira aquí. Lo que te habla del refuerzo positivo en el video y el refuerzo negativo, ¿sí? Aquí, ¿qué es la omisión? La omisión y el castigo tienen sus definiciones similares a lo que explicaba también este personaje. Mira,
Refuerzo positivo, cuando después de una conducta, ¿sí?, ocurre un suceso bueno. Por lo tanto, producirá un aumento de la presencia de la conducta. Cuando después de la conducta, ¿sí?, ocurre un suceso bueno, o sea, se te da algo positivo. Por lo tanto, refuerza, ¿sí?, tu conducta. Producirá un aumento de la presencia de la conducta. ¿Esto cómo lo llevas al campo educativo? ¿No? Por ejemplo, y lo que se hace, por ejemplo, en el nivel inicial, ¿no?, o en los primeros grados de primaria, ¿no?, el hecho de que si te portas bien, sales 5 minutos antes al recreo, por decir, ¿no? O en inicial, los niños que se han portado bien o los niños que se han portado bien, se les pone un sellito en la frente, ¿no? Entonces, eso es condicionamiento. Eso es conductismo. Y entonces el niñito se portó bien, ¿no es cierto? Ah, Pepito se portó bien. Toma tu sellito en la frente o tu sellito en la mano y le pones un sellito, le estás agregando algo frente a una conducta. ¿Para qué? Para reforzarla. A eso se llama refuerzo positivo, ¿no? El refuerzo negativo, fíjate lo que nos menciona. Dice, cuando después de la conducta, ¿sí?, no ocurre o deja de ocurrir un suceso malo que ya está pasando, lo que también aumentará la presencia de la conducta, ¿de acuerdo? Cuando después de la conducta, ¿sí?, no ocurre o deja de ocurrir algo malo que ya está pasando, lo que también aumentará la presencia de la conducta. Esto es lo que dijo este expositor en el video, ¿no?, sobre ese pito que suena en el momento en que uno entra al automóvil a manejar y encendiendo, ¿no? O sea, esto lo han pensado bien y eso, o justamente la práctica del conductismo, el ponerle ese sonido como un refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque ese sonido que te fastidia, que te incomoda, hace de que tú te pongas el cinturón de seguridad y se retira. En el momento en que te pones el cinturón de seguridad, deja de ocurrir un suceso malo. ¿Para qué? Para incrementar la conducta, para aumentar la conducta, para reforzar la conducta. ¿Se entiende? Se quita algo malo, ¿sí?, para aumentar esa conducta, para reforzar la conducta. ¿Estamos de acuerdo? Luego viene la omisión. La omisión dice, cuando después de la conducta no ocurre un suceso bueno. Cuando después de la conducta no ocurre un suceso bueno. Así disminuirá la presencia de la conducta. ¿De acuerdo? Cuando después de la conducta dice no ocurre un suceso bueno. Así disminuirá la presencia de la conducta. Eso es, por ejemplo, en la familia, cuando uno tiene un niñito, ¿no es cierto? Y de repente, ¿qué sucede? Hace su berrinche. Siempre un niñito, ¿no es cierto?, en los primeros años de edad, sí, efectivamente, hace su berrinche. ¿Por qué? Porque quiere llamar la atención, porque busca tu atención frente a algo, ¿no es cierto? Y como de repente en ese momento no le estás prestando atención, pues origina el berrinche, ¿no? ¿Para qué? Para querer captar tu atención. Y por eso los psicólogos dicen, no le hagas caso. Cuando tu hijo haga berrinche, no hagas caso. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como no ocurre un suceso bueno, como la mamá no le hace caso al berrinche, entonces, ¿qué va a ocurrir? Disminuye la presencia de la conducta. Y poco a poco el berrinche irá desapareciendo. A esto se llama omisión. Y lo otro, el castigo. Y el castigo ya muy bien lo explicó también este señor en el video. Cuando después de la conducta ocurre un suceso malo, lo que también disminuirá la presencia de la conducta, ¿no? Que ya todos lo entendemos en función de justamente de la educación de los hijos, o que se aplica también en el colegio, ¿no? Te portas mal, te quedas sin recreo.
¿no? O sea, frente a una conducta, ocurre un suceso malo, no hay recreo. ¿Con qué objetivo se da esa situación de quitarle el recreo? ¿No? Es consecuencia de una mala conducta, pero qué originas con vamos a decir, con este castigo? De que se disminuya justamente esa conducta, que se disminuya el hecho de que se porte mal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que trabajó Skinner. ¿De acuerdo? Ahora, Skinner es el autor más importante del condicionamiento operante. Y Thorndike llamó con el término de condicionamiento instrumental. No hay mucha diferencia entre ellos, mis estimados amigos. ¿De acuerdo? Solamente dice la diferencia conceptual se basa más en el nombre, que no en la naturaleza del aprendizaje. Ahora, si queremos ver, por ejemplo, más casos asociados a la educación, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver por aquí. Un ratito, un momento. Acá está. Mira aquí. Acá nos habla de ejemplos de refuerzo positivo, ejemplos de refuerzo negativo, ejemplos de omisión, ¿sí? Ejemplos de castigo. Fíjate, ¿no? Ejemplos de refuerzo positivo. Dar un premio de comida a un perro cuando se sienta, ¿no? Eso es lo que hacen pues los entrenadores de animales, ¿no? Si nos vamos a la educación, felicitar a un niño cuando se ha terminado el plato de verdura. Consigue que el niño aprenda que comer verdura es algo positivo y aumente dicha conducta. Otro refuerzo positivo, ya a nivel laboral, cobrar comisiones. Consigue que un trabajador que recibe un dinero extra por cada venta aumente las conductas necesarias para vender. O sea, mira, el conductismo se aplica a distintos ámbitos. Veamos ahora los ejemplos de refuerzo negativo. Dejar de reñir a un niño cuando obtiene una buena calificación, ¿no? Consigue que el niño aumente las conductas necesarias para tener las mejores calificaciones, ¿sí? Lavar los platos, bueno, este ejemplo no sé qué tan bueno es de refuerzo negativo, porque él o ella ha cocinado antes, consigue que tu pareja cocine más. Ya, este es un tema muy debatible. Dejar salir de clase antes a los niños que han participado en clase, ¿no? El que participó en clase ha estado bastante activo, chicos, saldrá 5 minutos antes a su recreo. Entonces, estimula la participación de los chicos. ¿De acuerdo? Y los ejemplos de omisión, fíjate aquí, no prestar atención a un niño cuando se está portando mal, cuando hace berrinche, cuando hace una rabieta en la calle, ¿no? Si no recibe la atención, la conducta tiene más probabilidades de reducirse, ¿no? No contestar a un niño cuando habla mal, ¿no? Cuando grita o usa malas palabras. Al ignorarle cuando realiza dicha conducta, propiciamos que disminuya su frecuencia, ¿no? Esa frase que dice a palabras necias, oídos sordos, ¿no? Es también una forma de poder entender el conductismo. O sea, no hagas caso, ¿no? Que también eso hará, primero, por un lado, que te sientas tranquilo y por otro lado, que al no atender ese tipo de situaciones, es probable que se disminuya esa mala conducta, ¿no? No interactuar con nuestra mascota cuando ladra, ya esto es aplicado a animales. Otro, ejemplos de castigo. Dar trabajo extra a los alumnos que han interrumpido en clase, ¿no? O cuando le quitas un videojuego al hijo que no ha recogido la ropa o que no ha hecho algún encargo, ¿no? O regañar al niño cuando ha tenido una mala calificación. Entonces, acá también se dan, pues, justamente, varios ejemplos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico? Hemos hablado de conductas, definitivamente. Eso es el conductismo. Pero ¿cuál es la diferencia entre el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico? Ahí está, ¿no? La gran pregunta, ¿no? Dice, otro tipo de condicionamiento, el condicionamiento clásico, es Pavlov, ya lo hemos estudiado, y consiste en asociar un estímulo incondicionado, ¿de acuerdo? Con un estímulo neutro, ¿sí? Para provocar una misma respuesta. En el momento en que se asocian los estímulos, es decir, se presentan juntos repetidamente, se consigue que el estímulo neutro, ¿de acuerdo? Provoque también lo mismo. Ya. Pero, insisto, ¿cuál es la diferencia? La diferencia
acá lo dice con claridad. Y todos debemos apuntar esto. La diferencia principal entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante es que el condicionamiento clásico se centra en modificar el estímulo que provoca una conducta. Pero en el condicionamiento operante, su objetivo es modificar la conducta mediante un estímulo. ¿Se entiende la diferencia? Vuelvo a repetir, en el condicionamiento clásico de Pavlov, ¿no? Lo que se hace es modificar el estímulo que provoca una conducta. Se modifica el estímulo que provoca una conducta. Pero en el condicionamiento operante se modifica la conducta a través de un estímulo. ¿De acuerdo? Esto es un poquito el trabajo de lo que hizo Pavlov, de lo que hizo Skinner y Thorndike sobre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante respectivamente, mis estimados amigos. Si esto nosotros lo llevamos al ámbito educativo, pues habrá que ver qué aplica o qué se aplica en el conductismo en los distintos criterios educativos. Por ejemplo, un ratito acá. Las metas de la educación en el conductismo es controlar conductas. Eso es. Eh, ustedes, no sé qué tanto les gusta el rock. Hay una canción de Pink Floyd que se llama Another Brick in the Wall, ¿no? Basado ya no me acuerdo cuál es el nombre de la película, donde justamente hay una rebelión de parte de los alumnos que están hartos de una escuela tradicional meramente conductista, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el conductismo imperó por varias décadas en distintas instituciones educativas, porque su objetivo era controlar las conductas de los alumnos, ¿no? Eso es de acción y reacción, o toda situación tiene su consecuencia, todo acto tiene su consecuencia. Se pretende lograr del estudiante las respuestas deseadas, pero deseadas no por el estudiante, sino por el maestro. Esa es la meta del conductismo. La concepción del aprendizaje en el conductismo lo menciona acá. El aprendizaje se logra cuando se exhibe una respuesta apropiada luego del estímulo ambiental, del estímulo que el docente tiene que dar. Por lo tanto, ¿cuál es el rol del docente? Monitoreo, corrige el comportamiento. El rol del docente en el conductismo tiene un papel directivo. ¿Y cuál es la concepción del estudiante en el conductismo? Pasivo, ¿no? Es un receptor pasivo. ¿De acuerdo? Es un receptor pasivo, un receptor activo de alguna manera, pero en función a las conductas que tienen que modificarse. La motivación. Pues la motivación es totalmente extrínseca. Jóvenes, ¿ustedes saben las motivaciones humanas, las clasificaciones? ¿Saben lo que es motivación extrínseca? Y por eso te digo que yo no estoy de acuerdo con el conductismo. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Ustedes se acuerdan la primera sesión, y acá hago un alto, las primeras sesiones, cuando hablábamos de los 3 niveles de la persona, según Fernando Corominas, ¿no es cierto? Materia, inteligencia y voluntad. ¿De acuerdo? Esta concepción del ser humano es una concepción antropológica, fundamentada, ya lo hemos estudiado nosotros. Pero en las relaciones humanas, ¿no? o en los seres humanos, ¿qué significa la palabra motivación? Motivación viene de 2 raíces: motor, acción. Motor, acción. Están apuntando, ¿no? Porque esto que te estoy contando no está en las diapositivas, pero es bueno que sepas ya el porqué de mi postura del conductismo. Perdón un ratito, pero estoy recuperándome de un resfrío. Ya. Entonces,
Motivación viene de dos raíces, motor y acción. Motor y acción, ¿de acuerdo? Lo que te mueve para una determinada acción, esa es motivación, ¿ya? Eh, y de repente, ustedes acá como estudiantes, pónganse a pensar, ¿qué te motiva a estudiar? ¿Por qué estudias? ¿Qué te hace, qué te invita a estudiar la carrera? Ustedes pueden darme muchas respuestas, ¿no? Uno puede decir, profesor, porque quiero aprender, ¿no? Porque quiero ser el mejor, porque quiero ser todo un profesional, ¿no? Profesor, porque quiero ganar plata, ¿no? Entonces, todas esas respuestas que ustedes puedan darme son tus motivaciones por el cual tú estás aprendiendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Igual, el que está trabajando, yo, por ejemplo, ustedes me pueden preguntar a mí, profesor, ¿y usted por qué trabaja? ¿No? ¿Cuál es su motivación del trabajo? Y yo puedo también darles varias respuestas. Primero, también para ganar plata. ¿No? También puedo decir, es que yo trabajo porque quiero también a través del trabajo desarrollarme personalmente. También puedo decir, ¿no? Pero muy pocas personas dan lo que se conoce como motivación trascendental. Jóvenes, las motivaciones humanas son tres. Motivación extrínseca, que es propia del conductismo, motivación intrínseca y motivación trascendental. Están anotando, ¿no? Va a venir la siguiente pérdida calificada. Motivación extrínseca, que es propia del conductismo, ¿sí? Cara al alumno. Motivación intrínseca y motivación trascendental. A ver, ¿qué es motivación extrínseca? Una motivación extrínseca viene de todo que viene de afuera, ¿de acuerdo? Motivación extrínseca es todo que viene fuera de mí. Y una motivación extrínseca hacia los niñitos, pues hay muchos factores. Ya te dije una, ¿no? El sello que le pone la profesora en la manito al niñito por haberse portado bien, ¿no? O el sellito en la frente, ¿no es cierto? O la corona que le pones por haber... O sea, esa es motivación extrínseca. Otro tipo de motivación extrínseca, por ejemplo, que hay que corregir a los padres de familia, es cuando le dicen a sus hijos, mira, si me sacas 20, ya te doy propina. Y efectivamente, ocurre, ¿ah? O sea, un chico saca una buena nota y el papá le da su propina. O cuando dice, si sales bien en este bimestre, ¿sí? Te compro el videojuegos que tú pedías, ¿no? Motivación extrínseca. Ahí está, todo lo que es externo. ¿Sí? Los adultos, por ejemplo, los que trabajamos, también tenemos motivación extrínseca, claro, sí. ¿No? Mi motivación extrínseca de trabajar es recibir plata, ¿de acuerdo? Entonces, la motivación extrínseca, vamos a decir, viene de afuera, ¿de acuerdo? Hacia uno mismo, ¿ya? Eh, pero usted sabe que cara a la educación, por antropología, que ya lo hemos estudiado, ¿es correcto que todo sea extrínseco? A ver, ¿qué me dices? ¿Es correcto cuando es un buen proceso educativo que un papá le diga a su hijo, saca 20 y te doy propina? Saca 20 y te compro tu Wii, ¿no? Tu videojuego. Saca 20 y te compro tu iPhone. Aprueba el bimestre y te doy esto, y te doy lo otro, y te compro ropa. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué me cuentan? ¿Nadie quiere intervenir? ¿Está bien en un proceso educativo la motivación extrínseca, siempre primordial en las motivaciones humanas, que prime la motivación extrínseca? ¿Qué me cuenta, por ejemplo, a ver, por aquí, Gretchen? ¿Qué me dice Gretchen? La motivación extrínseca. ¿Está usted de acuerdo que sea el pilar de las motivaciones humanas? ¿Qué cree, señorita? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Está Gretchen? ¿No está Gretchen? Dios santo. Sí, profe, ¿Estás? intrínseca, ¿verdad? Sí, sí, la motivación Eh, extrínseca, ¿cómo lo ves? ¿Está bien que sea
que sea exclusiva, todo sea por un estímulo externo que En realidad, hasta donde yo tengo entendido, la intrínseca es que tiene que salir de uno mismo, ¿no? O sea, Por nace de uno mismo sin importar tanto el estímulo externo. No se hace por las recompensas, sino por, bueno, recompensas me refiero a materiales o porque justo lo que usted decía, ¿no? Se le ofrece algo a cambio, sino que es para alcanzar algo, una meta, por decirlo, que nos va a hacer a nosotros estar más feliz, digamos, como una Ujú. una satisfacción personal más que para alcanzar algo, un beneficio monetario o material, ¿no? Es algo más como emocional, digamos, ¿no? Como que estoy Así feliz es. porque logré lo que quería, porque yo necesitaba lograrlo para mí. Ujú. Perfecto. Gracias, Gretchen. Muy bien. Acá también le estoy leyendo a Cielo. Cielo, a ver, comparto tu chat personal, ¿ya? No, no está bien porque el estudiante solo hace ese esfuerzo para obtener una recompensa a cambio y sienten que si no hay ningún premio de por medio, pierden el interés en realizar sus actividades. Efectivamente, va relacionado con lo que dice Gretchen. Pero ese es el conductismo, fíjate. Ahí está. Ya tiene usted entonces el porqué de mi postura, ¿de acuerdo? Pero no es la única motivación. En las motivaciones humanas te dije que hay tres. Luego viene la segunda, que es la motivación intrínseca. ¿Y qué cosa es la motivación intrínseca? Es que lo que te mueve a una acción viene dentro de ti, no fuera de ti. Entonces, cuando a un niño en un proceso educativo se le genera motivación intrínseca, bueno, por ejemplo, dice, hijito, tienes que estudiar porque tienes que ser el mejor, porque tienes que ser el número uno, porque tienes que ser el más brillante, porque tienes que ser único. Motivación intrínseca, ¿de acuerdo? Y lo último, motivación trascendental. ¿Qué cosa es la motivación trascendental? La motivación trascendental viene de un aporte a los demás. Trascendencia, trascender, viene de dejar huella en otros. ¿De acuerdo? Dejar huella en otros. Profesor, y en el ámbito educativo, ¿cómo se le enseña la motivación trascendental a un niño? Cuando papá y mamá le dice, hijito, cuando tú pones tu mejor esfuerzo y me muestras un resultado propio de tu esfuerzo, me generas a mí, a mamá y a papá una tremenda alegría. Y además, cuando ese niño viene contento, mamá, mira, saqué, de repente no sacó 20, ¿no? Saqué 16, mamá, basado en mi esfuerzo. Y ve a la mamá que se siente feliz. ¡Ah! Hijito, qué feliz me haces, te felicito, que por acá, que por allá. Entonces, el niño ve gratificado su esfuerzo en la alegría de mamá y de papá. ¿De acuerdo? O también de la Miss. Pepito, qué bien, hoy día llegaste al nido y no has llorado, qué felicidad que estoy con... O sea, le enseñas motivación trascendental poco a poco. Las motivaciones humanas, para cerrar en esta parte, ¿ya? Las motivaciones humanas no son, vamos a decir, no son excluyentes. No es que, no, yo solo trabajo con motivación extrínseca. No, yo trabajo solo con motivación intrínseca. No, yo solo trabajo con motivación... No, no, no. No son excluyentes. Nosotros, en nuestra vida diaria, manejamos nuestras tres motivaciones. Lo que te diferencia a ti de mí es tus niveles de motivaciones. ¿Qué nivel tienes en cada uno de ellos? ¿Qué nivel tienes en cada uno de ellos? Entonces, por ejemplo, esto yo le digo, les enseño también cuando capacito a profesores, ¿no? Les digo a los profesores, oigan, y piensen ustedes, ¿no? Oigan, le digo, imagínense que algunos de ustedes tienen hijos. Sí, algunos me decían tienen hijos. Ustedes, por ejemplo, yo no sé si algunos de ustedes tendrán hijos,
¿no? Pero sí tendrán hermanitos menores o sobrinos, etcétera, ¿no? Digo, una pregunta le digo, ¿tú te sentirías bien si pones a tu hijo, ¿ya?, en un colegio donde sus profesores tengan solamente motivación extrínseca, donde el profesor solamente trabaja con tu hijo por plata? ¿Te sentirías bien? Todos ellos me dicen, no, no pues, o sea, yo no me atrevo a poner a mi hijo a un colegio así, ¿no? Donde todos los profesores trabajan solamente por motivación extrínseca. No, no, yo no me siento satisfecho. Ustedes también me dirán, ¿no? Pero yo cambio la pregunta ahora. Digo, oye, otra pregunta. ¿Y tú que tienes un hijo, tú te sentirías bien si pones a tu hijo en un colegio donde todos sus profesores, todas sus profesoras, tienen solamente motivación intrínseca? O sea que solamente le enseñan a tu hijo por querer ser mejores profesionales. Bueno, ahí están, ¿no? Ahí están. Bueno, sí, no, quién sabe. ¿No? Así están, ¿no? Bueno, no, y después lanzo la tercera pregunta. Le digo, ¿y tú mandarías a tu hijo en un colegio donde sus profesores tengan motivación trascendental? O sea, que enseñen para dejar huella, por amor al prójimo, por hacerlo mejor hacia el otro. Ah, ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta? Entonces, el detalle está, mis estimados amigos, ya va acabando la clase, creo que no va a haber tiempo para el foro, lo dejaré para la próxima semana, ¿ya? Pero el detalle está en considerar los niveles de estos tres tipos de motivaciones. Pero te debe quedar una interrogante. Tú debes decir, profesor, ¿y eso qué tiene que ver cuando usted dice, se acuerda de la clase de la primera semana? ¿Se acuerda de Fernando Corominas y de los tres tipos, y de las tres dimensiones del ser humano? ¿Por qué me hace ese recuerdo, profesor? Por lo siguiente, y aquí termino. Te dije que hay tres tipos de motivaciones: extrínseca, intrínseca, trascendental. ¿No es cierto? Que lo debes haber apuntado. Pregunto, y respóndeme, dime, demuéstrame que el profesor no le ha hablado a la pared o a la computadora solamente, sino les ha hablado a ustedes. Te pregunto, la motivación extrínseca, ¿con cuál de los tres niveles de la persona está? ¿Materia, inteligencia o voluntad? La motivación extrínseca, ¿cuál de los tres niveles satisface? ¿El cuerpo, la inteligencia o la voluntad? La motivación extrínseca, ¿cuál de los tres niveles satisface? Araceli, sin miedo. ¿Cuál de los tres niveles satisface? La voluntad. La extrínseca, el dinero, ¿tú crees? El cuerpo, Araceli, materia. El cuerpo, por supuesto. El primer nivel, extrínseca, ¿sí?, satisface la dimensión materia, cuerpo. Satisfecho. Plata. Sellito en el niño, ¿no? Efectivamente. Sigo. Chicos, la motivación intrínseca. Intrínseca. ¿Qué dimensión de la persona satisface? ¿Cuerpo, inteligencia o voluntad? La motivación intrínseca, ¿qué dimensión del ser humano satisface? ¿La materia, la inteligencia o la voluntad? Responda, vamos, vamos, vamos. En la primera se equivocaron, en la segunda no. No pueden equivocarse. ¿Voluntad, Jorge? ¿Are you sure? ¿Estás seguro? En la intrínseca, quiero ser el mejor. Tengo que desarrollarme por mí mismo. Tengo que superarme. Inteligencia. La inteligencia. Efectivamente, la inteligencia. Perfecto. Y la tercera motivación, la trascendente, la que fomentas el bien común, el atender al prójimo, pues justamente satisfacerá la tercera dimensión. Muy bien, Isabel, la voluntad. Así es. Entonces, con esto, al hablar de motivaciones humanas, ya conocemos sus tres niveles y ya entiendes por qué el primer nivel, ¿no? El primer nivel va relacionado con el conductismo. O sea, cara al perfil del estudiante, ¿sí? Se trabaja bajo motivaciones totalmente extrínsecas en el conductismo. ¿Listo, chicos? Entonces, no sé si hay alguna consulta, alguna inquietud, porque mira, podemos seguir hablando. Motivación es extrínseca, dice aquí, ¿no? La metodología de la enseñanza y del aprendizaje
se aplican con incentivos o refuerzos, ¿sí? Y otro aspecto importante también, me había olvidado, perdón, todavía no nos vamos 10:40. La evaluación. ¿Cómo es el proceso de evaluación en una corriente conductista? Bueno, si son estímulos y respuestas, si son cambios de conductas, ¿de acuerdo? Si es sabe o no sabe, entonces ahí es donde en algún momento se aplicó por primera vez las evaluaciones objetivas. Ahora, pero las evaluaciones objetivas totalmente mecanicistas, ¿ah? Sabe o no sabe, de frente, sabe o no sabe. ¿Usted sabe lo que es una evaluación objetiva? Por favor, estoy preguntando, ¿sabe lo que es una evaluación objetiva? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sabe? ¿Le explico? ¿No le explico? Una evaluación objetiva es, es aquella evaluación donde las preguntas generalmente son de alternativas múltiples para marcar. Es decir, o sabes o no sabes. No hay más que decir allí. O la hiciste bien o la hiciste mal. No hay más que ahí. No hay más ahí, no hay más. No hay más. Y además, en el conductismo, justamente al ser objetiva, la evaluación también es continua, ¿no? Semanal, quincenal, mensual, pero meramente objetiva, porque justamente se busca saber si el alumno sabe o no sabe. No hay más ahí que decir. Y eso es todo. Hemos terminado casi con 5 minutos de anticipación. Había un foro, ¿ya? Pero el foro ya lo dejamos después. No quiero recargar, no quiero valorar su buen fin de semana, pero alguna consulta, alguna inquietud ahí al respecto. Resumen, mis estimados amigos, en estos días, hoy, el próximo sábado y el subsiguiente, no, 4 sábados más, 3 sábados más todavía, vamos a ver las distintas corrientes psicológicas que aportan a la educación. ¿De acuerdo? Que aportan a la educación. Y nosotros ya hemos visto, en principio, hoy día, el conductismo. ¿De acuerdo? El conductismo. Ya luego veremos el cognitivismo, veremos también el constructivismo, ¿de acuerdo? Y también veremos otros tipos también de teorías, como la teoría humanista, ¿sí? Como comentaremos un poco más también de Paulo Freire, ¿no? Comentaremos también de Jean Piaget la próxima semana. La próxima semana, chicos, en el cognitivismo, por favor, no faltar, estar atentos, también con tu blog de apuntes. Vamos a hablar de Jean Piaget, que nos habla de la estructura de la mente, cómo es ese proceso mental que se da en la adquisición del conocimiento. Vygotsky, ¿qué le aporta a Jean Piaget para que se dé un aprendizaje? Es importantísimo, y sobre todo los aportes de Piaget y de Vygotsky, los que son profesoras o que se están preparando para el nivel inicial, es importantísimo que lo sepan, ¿de acuerdo? Que conozcan de estos personajes porque mucha de esta teoría se aplica en el nivel inicial, ¿de acuerdo? Y en la subsiguiente estaríamos viendo la definición del constructivismo y del aprendizaje significativo también de Ausubel. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, sin nada más que decir, si no hay ninguna inquietud o consulta, hasta aquí nomás nos estamos quedando. Buen fin de semana, Dios mediante, nos vemos el próximo sábado. Chao, buenos días. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Creo que alguien quería hablar conmigo. ¿Quién quería hablar conmigo? Yo, profesor, pero ya he visto las respuestas correctas del examen y sí, Ya, ya lo perfecto. revisé y ya me di cuenta en que me he equivocado. Listo, Jorge. Muy bien, no hay problema. Sí, Ya no... más bien una Sí. consulta, profesor, creo que habíamos hecho una práctica anterior era de escribir una imagen. Ya. Eso no sé si escuché, ¿se suma la nota del examen o no? Bueno, es Se todo pone tipo ya. de evaluación. ¿Pero ya salió tus notas en Infosil? No, todavía no. ¿Por qué? ¿Ese de la No, imagen no lo has todavía, por eso. descrito? No lo has No, sí, descrito. sí, eso sí. Ah, ya. No, Las pero notas en... Te escucho, te escucho. sí. No hay problema. Ya. De acuerdo. Ya, profesor. Ya, listo. Perfecto. Muy bien. Nos vemos. Buenos días. Chao, chao. Sí, no la escucho muy bien porque están acá haciendo bulla. Ya. No. Te decía, no, quería yo entenderte. ¿Qué pasa con eso de
del trabajo que dejé de una imagen. ¿La desarrollaste? Ah, ya. Sí, sí la desarrollé. No, Ah, ya, este, ya. es que ya había escuchado de que eso se iba a promediar Sí, con la claro. práctica 2. Sí, sí, Ah, sí. ya. Por supuesto. Sí, sí, sí. Así Ah, es. ya. Ya, pues, ¿Ya? gracias. Listo. Muy bien, Gracias, ya hasta nos luego. vemos. Chao, chao. Cuídate. Chao.